Los Peaky Blinders realmente existieron, pero no de la manera que piensas. No hubo un verdadero Thomas Shelby, ni Arthur Shelby, ni una familia Shelby o siquiera una empresa Shelby. En realidad, los verdaderos Peaky Blinders reinaron en Birmingham mucho antes de los años 20. A diferencia de la obra ficticia, su banda estaba débilmente organizada, pero a su manera eran igual de malvados y delincuentes. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, sí que hubo una pandilla más organizada que operó en Birmingham. Esta pandilla se llamaba los Birmingham Boys y era dirigida por un tal Billy Kimber. Este es uno de los gángsteres que aparece en la serie, el que irrumpe en el bar de los Shelby para hablar con Tommy. Pues bien, si tuviéramos que elegir un homónimo de Tommy, irónicamente sería él, aunque con algunos detalles diferentes. Pero entonces, ¿quiénes eran los verdaderos Peaky Blinders? Para entender el origen de los verdaderos Peaky Blinders, primero es importante hablar de los sloggers, un término que podríamos traducir al español como personas que dan golpes violentos. Originalmente era un término usado en el mundo del boxeo en los años 1820, pero su uso se expandió rápidamente fuera del ring. A partir de los sloggers, también llamados slogging gangs, es que todo cobró vida. Para eso hay que remontarse a finales de los años 1850 en Inglaterra. En esa época, el país enfrentaba crecientes dificultades económicas que más tarde darían lugar a otro problema más grave, la aparición de la violencia en los barrios pobres. Esta violencia, Birmingham la sufrió enormemente durante toda la segunda mitad del siglo XIX, especialmente con la aparición de bandas de jóvenes maleantes llamados más tarde sloggers. Eran bribones que pasaban todo el tiempo en las calles pobres de Birmingham, robando a los transeúntes, agrediéndolos, peleándose brutalmente entre ellos o organizando apuestas ilegales. No tenían nada más que hacer, salvo dedicarse a actividades poco escrupulosas y perturbar el orden público. Se dice que estas bandas de jóvenes brutos nacieron a finales de los años 1850 en Birmingham, después de que la policía decidiera, bajo la presión de la clase alta, reprimir sus juegos de apuestas callejeras y sus peleas al aire libre que eran bastante violentas y sucias. Algunos de los jóvenes de la ciudad no lo tomaron bien y se agruparon para formar pandillas que resistirían a las fuerzas del orden. De ahí nacieron los slogging gangs, el punto de partida de los Peaky Blinders. Estos grupos de delincuentes eran sumamente insoportables, ya que no solo agredían a los policías, sino también a todos los que se cruzaban con ellos, hombres, mujeres, jóvenes o viejos. Había pandillas callejeras como estas en otras ciudades, como Manchester, Salford, Liverpool o Londres. Pero fue en Birmingham donde los crímenes fueron más virulentos. De hecho, no es casualidad que la ciudad fuera reconocida a finales del siglo XIX como una de las más violentas de Gran Bretaña. En las calles oscuras y peligrosas de Birmingham, los slogging gangs eran los reyes. Cada banda estaba compuesta por aproximadamente un centenar de jóvenes. La mayoría estaban armados, ya fuera con cuchillos, correas o martillos. Acostumbrados a los robos, los disturbios y los asesinatos, creaban una atmósfera sumamente aterradora en la ciudad. La policía intentó hacer lo mejor posible para controlar esta situación caótica, pero con escaso personal no pudo hacer nada. Estas violencias entre bandas callejeras estallaron realmente en los años 1870. En ese período no era raro ver grupos de cientos de jóvenes peleando durante horas y a veces hasta la muerte. La mayoría de los sloggers eran adolescentes jóvenes, pero era mejor no dejarse llevar por las apariencias. Si tenías la desgracia de enfrentarte a ellos, las consecuencias podían ser terribles. El testimonio del magistrado Alderman Melson, una de las víctimas de los disturbios del domingo 7 de abril de 1872, lo confirma bien. El día que los sloggers lo destrozaron todo, pasaron frente a la casa del señor Melson. No queriendo dejarles hacer lo que quisieran, el señor Melson salió con un palo para golpearlos e intentar hacerlos huir. Pero su hijo intervino y entonces todo se convirtió en una pesadilla. De hecho, su hijo siguió a la banda y agarró a su líder.
Solo contra todos, no fue sorprendente que lo agredieran violentamente. Las consecuencias fueron terribles. El hijo del señor Melson regresó a casa cubierto de sangre, con los labios y las orejas cortadas. Sin duda, los Sloggers no se andaban con rodeos. Esta escalada de violencia en Birmingham a finales del siglo XIX fue más profunda de lo esperado, quizás alineándose con algunos factores específicos que pudieron ayudar a detonarla de una manera mucho más marcada. Debido a la ley de la época, los jóvenes que generalmente trabajaban en fábricas no estaban autorizados a trabajar después de las 6 de la tarde. Como resultado, después del trabajo, vagaban por las calles y se entretenían como podían. Lamentablemente, sus pasatiempos se inclinaban hacia la delincuencia, lo que favoreció el aumento de la violencia. En segundo lugar, se puede explicar por otra razón que se remonta a los años 1840, período en el que se desarrolló un profundo antagonismo entre la clase trabajadora de Birmingham y las fuerzas del orden. Los policías que aplicaban la ley eran considerados por los habitantes de los barrios pobres como enemigos. Una hostilidad que comenzó cuando las fuerzas policiales se involucraron cada vez más en los barrios pobres. El estilo de mantenimiento del orden pasó de simples rondas a un enfoque más coercitivo y punitivo. De ahí emergieron los Sloggers, esas bandas de jóvenes brutos y alborotadores. La calle pertenecía a los Sloggers, era su único terreno de juego y ni pensar en que la policía viniera a impedirlo. En un país donde tantas cosas les eran negadas, solo les quedaba eso, la calle. Entre 1867 y 1880, los delitos fueron más frecuentes. En ese período, la policía enfrentaba violencias sistemáticas cuando intentaba impedir los disturbios de los Sloggers. En varias ocasiones, los policías intentaron intervenir, pero los jóvenes maleantes los repelían sistemáticamente con lanzamientos de piedras. Durante estos enfrentamientos, algunos oficiales resultaban gravemente heridos, lo que llevó a que algunos prefirieran no confrontar a los Sloggers. La inacción policial frente a este flagelo fue criticada durante mucho tiempo por los periódicos y los habitantes de Birmingham, pero siempre se volvía al mismo problema. Las fuerzas del orden estaban claramente en desventaja numérica respecto a los alborotadores. En resumen, las calles de Birmingham se convirtieron noche tras noche en la escena de una violencia casi incontrolable. La brutalidad que reinaba en los barrios obreros de la ciudad acabó por atraer la atención a nivel nacional, y Birmingham fue despreciada en todos los rincones de Inglaterra. A finales de los años 1880, los Sloggers continuaban causando problemas en todo Birmingham. En ese período no faltaban las pandillas de brutos, surgían cada vez más y así nacieron los Peaky Blinders. Fue a partir de 1890 que el término Peaky Blinders apareció por primera vez. El 23 de marzo de 1890, el Birmingham Daily Post recogía un artículo bajo el titular de «Asalto sanguinario en Small Heath» y decía lo siguiente: le fracturan el cráneo a un hombre, la agresión que un vecino de la ciudad había sufrido al salir de un bar. El hombre, llamado George Eastwood, había pedido una cerveza de jengibre, una bebida sin alcohol, lo que lo convirtió en objeto de mofa por parte de un tipo llamado Thomas Macklow y sus secuaces. Al marcharse del local, Macklow golpeó a Eastwood hasta tumbarlo. Valiéndose de un cinturón, el agresor lanzó a Eastwood contra un pilar de piedra y le partió el cráneo. El Birmingham Daily Post dice que Macklow y su banda eran conocidos en Small Heath como los Peaky Blinders. La noticia se considera el primer testimonio escrito de la existencia de esta pandilla. Según lo que se decía en la época, habrían sido una de las pandillas callejeras más temibles de Birmingham. Provenientes de los Sloggers, eran indignos de respeto, tenían muy poca educación y causaban un verdadero daño a los habitantes de Birmingham. No eran más que pequeños maleantes, ladrones y agresores de mujeres que cometían sus delitos solo a nivel local. En resumen, no tenían nada de notable ni glamuroso. Sus miembros solían tener trabajos porque las bandas no generaban ingresos como para mantener a sus integrantes.
Las condiciones laborales eran lamentables para muchos y la remuneración ínfima. Tenían una capacidad limitada de progresar en la vida. Las bandas eran un campo de pruebas de su masculinidad y les ofrecían algo distinto. Aunque los Peaky Blinders eran conocidos como una banda en los años 1890, es importante notar que la expresión se convirtió posteriormente en el nombre genérico dado a cualquier tipo de rufianes que azotaban Birmingham, fueran parte de una pandilla o no. Nacidos de padres negligentes y provenientes de entornos desfavorecidos, la calle era, como para los sloggers antes que ellos, su terreno de juego favorito. Muy temprano salían a la calle y se juntaban con otros chicos de su edad para cometer todo tipo de delitos. Los Peaky Blinders tenían generalmente entre 12 y 30 años. A pesar de la brecha que los separaba del mundo respetable, no vivían al margen de la sociedad. De hecho, la mayoría de ellos vivían en los barrios pobres de Birmingham, junto a la clase obrera. Estaban integrados en su comunidad y trabajaban como todos los demás. Sus oficios eran bastante variados. Algunos eran obreros en fábricas, otros trabajaban en el comercio del cobre o se ganaban la vida como batidores de oro. Al final, eran tipos que trabajaban duro, pero que, una vez terminada la jornada laboral, se entregaban a pasatiempos brutales. Individualmente, los Peaky Blinders eran considerados los mayores cobardes. Solo en grupo se atrevían a desafiar a la policía y perpetrar sus crímenes. Generalmente seguían las órdenes de un líder, pero su banda estaba débilmente organizada. Su objetivo no era enriquecerse. Aunque algunos practicaban el chantaje de protección, la mayoría de los Peaky Blinders solo se preocupaban por una cosa en realidad: pelear. A veces eran arrestados, pero siempre se las arreglaban para salir bien librados y recibían penas relativamente leves, unos días, unas semanas o unos meses, pero curiosamente nunca se contaban en años. Al final, esta clemencia de la justicia solo los incentivaba a continuar. El hastío de los habitantes de Birmingham comenzó a hacerse cada vez más evidente. Era comprensible, ya que les resultaba imposible pasear tranquilamente por la noche sin encontrarse con pandillas de jóvenes vagos que los golpeaban y agredían. Posteriormente apodada la ciudad de los Peaky Blinders, Birmingham vio su tasa de violencia seguir aumentando. Las calles estaban infestadas por esta plaga que no hacía más que aterrorizar una y otra vez a la gente honesta. Afortunadamente, el reinado de los Peaky Blinders estaba a punto de terminar. En la serie Peaky Blinders, y más particularmente en cierta temporada, hay un personaje, el inspector Campbell. Su objetivo en la historia es deshacerse del crimen y la corrupción que asolan Birmingham. Físicamente imponente y lleno de astucia, hace de la lucha contra el crimen su caballo de batalla, enfocándose especialmente en los Shelby. Desafortunadamente, después de algunos episodios, Campbell falla en su misión y no logra derribar a los Peaky Blinders. Podríamos pensar que lo mismo sucedió en la vida real, pero no fue así en absoluto. De hecho, los verdaderos Peaky Blinders también tuvieron su inspector Campbell, pero este se llamaba Charles Houghton Rafter, un oficial de policía originario de Belfast que, a diferencia del personaje ficticio Campbell, logró deshacerse de muchas de estas pandillas. Fue a raíz de la epidemia de brutalidad que arrasó Birmingham a finales del siglo XIX y de los asesinatos de policías perpetrados por los Peaky Blinders que Charles Rafter fue nombrado jefe de la policía de la ciudad. Para los habitantes de la región, los Peaky Blinders habían reinado demasiado tiempo. Las agresiones incesantes contra los ciudadanos y la policía, así como la excesiva indulgencia de la justicia hacia los Peaky Blinders, hicieron que fuera urgente intervenir. Charles Rafter era un jefe de policía con un fuerte liderazgo. Era conocido por su eficaz mantenimiento del orden y por su actitud siempre serena y lúcida. Era alguien con sentido de la organización y que sabía mantener la calma, incluso cuando la situación se volvía crítica. Estas cualidades le permitieron hacer las calles de Birmingham más seguras y, a la vez, jugar un papel importante en la desaparición de los Peaky Blinders. Rafter comenzó su trabajo en 1899. Antes de entrar en el meollo del asunto, estudió la ciudad de Birmingham y sus características con minuciosidad.
Luego, para llevar a cabo su misión, se aseguró de que sus hombres fueran los más competentes posibles. Para entrar en sus filas, debían ser inteligentes, decididos, valientes, fuertes físicamente, capaces de pelear y conocer todas las leyes que rigen las detenciones. Rafter comenzó así su tarea, pero sus primeros años de servicio en Birmingham no tuvieron los efectos esperados. Carecía gravemente de hombres y las agresiones contra los policías seguían siendo numerosas. Solo en 1899, 9 policías quedaron discapacitados tras los ataques de la famosa pandilla. En 1901, Birmingham totalizaba más de 500 agresiones contra la policía. Finalmente, hubo que esperar hasta principios de la década de 1910 para que todos aquellos a los que se les denominaba Peaky Blinders fueran eliminados. En realidad, varios factores condujeron a su desaparición. Primero, estuvieron Rafter y sus hombres, quienes jugaron un papel crucial en la erradicación de los Peaky Blinders. Gracias a su valentía y a un aumento en su número, la delincuencia juvenil se fue disipando gradualmente hasta la extinción completa de los Peaky Blinders. Otro factor decisivo fue el valiente apoyo de las personas respetuosas de la ley hacia Charles Rafter. Estos, cansados e irritados por el reinado de terror de los Peaky Blinders, decidieron testificar a pesar de la intimidación que sufrían. Luego, llegó el fin de la clemencia de los jueces hacia los jóvenes delincuentes. Algunos de los miembros de la pandilla fueron condenados a penas severas y ejemplares, llegando hasta la cadena perpetua, lo cual era algo inédito en la época. Por último, el desarrollo de clubes de ocio para jóvenes también favoreció la disminución de la delincuencia. Arnold Pinchard, hombre de iglesia en Birmingham, fue uno de los que estuvieron detrás de esta iniciativa. Hacia finales del siglo XIX, Pinchard abrió un club para jóvenes, permitiendo a la nueva generación divertirse después del trabajo. Algunos de los Peaky Blinders podían así jugar a las cartas, a las damas o al dominó. Pero lo que más éxito tuvo entre los jóvenes fue claramente el boxeo. Sí, muchos eran habituales de las peleas callejeras y gracias a Pinchard, quien organizó competiciones solo 2 meses después de la creación del club, finalmente pudieron ejercitarse en un entorno estructurado. El fútbol también tuvo un éxito creciente entre los jóvenes de la época. Se crearon campeonatos que ofrecieron a los jóvenes la oportunidad de ocuparse de manera más razonable. También se podría hablar de las salas de cine, otro entretenimiento que permitió a la juventud alejarse de las calles, o de las escuelas que, a partir de 1906, mejoraron la educación de los niños proporcionando tratamientos médicos, acceso a la alimentación y a la vivienda. En resumen, la lucha contra la delincuencia endémica en Birmingham, así como las ayudas sociales proporcionadas a los jóvenes, permitieron a la ciudad recuperar finalmente su esplendor. Finalmente, para 1914, los Peaky Blinders eran, por así decirlo, cosa del pasado. La mayoría de ellos terminó alistándose en el ejército y sirvieron durante la Primera Guerra Mundial. Desafortunadamente, pocos regresaron, y los pocos que tuvieron la suerte de sobrevivir ahora eran más viejos y más disciplinados. Algunos formaron una familia y con el tiempo se calmaron de manera natural. Algunos de los miembros de la pandilla no se reformaron durante el período de entreguerras y continuaron llevando una vida de delincuentes. Muchos de ellos se unieron a las filas de un tal Billy Kimber, jefe de la famosa banda de Birmingham, conocida por haber aterrorizado los hipódromos de Inglaterra durante la década de 1920. Como se mencionó antes, no existió una verdadera familia Shelby, aunque en realidad esta afirmación no es del todo cierta. De hecho, hubo una familia similar a la de los Shelby en el Birmingham de los años 1920, una familia llamada los Sheldon, 2 nombres que se parecen mucho. En realidad, hay una razón simple para ello. Stephen Knight, el creador de la serie, tenía un padre cuyos tíos pertenecían a una cierta familia, los Sheldon, una familia que habría reinado por el miedo en Birmingham en los años 20. Algunos de sus miembros eran conocidos como criminales notorios, especialmente implicados en los juegos de azar. Para la serie, Stephen Knight eligió un nombre similar a los Sheldon.
Y así es como nacieron los Shelby. ¿Pero sabemos más sobre los Sheldon? En verdad, no mucho. Sin embargo, existen algunas informaciones que pueden decirnos más sobre esta familia tan extrañamente relacionada con los Shelby. Los Sheldon vivían en una casa que daba a Wheaton Street, al final de la cual se encontraba el verdadero pub Garrison. A diferencia del resto de la familia, John, Samuel y Joseph, 3 de los hermanos Sheldon, decidieron elegir el camino de la delincuencia. En esa época, eran conocidos por ser criminales violentos, involucrados especialmente en disturbios, tiroteos e incluso en una de las peores guerras de pandillas de la historia de Birmingham. Al igual que los Shelby, tenían negocios en los hipódromos de Birmingham. Sin embargo, su territorio se limitaba solo a esta ciudad. En ningún momento se extendieron al resto de Inglaterra. Para encontrar a alguien más grande que ellos en esa época, hay que mirar a otro gángster, el ya mencionado William Billy Kimber, el jefe de la pandilla de Birmingham para esa época. A diferencia de los Sheldon, Kimber llevó a cabo operaciones criminales a nivel nacional. Kimber era, de hecho, originario del barrio de Summer Lane. Era un hombre bien formado, fuerte y carismático. Allí se convirtió en el líder de una temible banda de matones, la pandilla de Birmingham, también conocida como los Birmingham Boys. Su pandilla operó desde los años 1910 hasta los años 1930, extendiéndose desde Londres hasta el norte de Inglaterra. Durante esos años, Kimber fue considerado el mayor jefe del crimen del Reino Unido. Era un gángster que no temía a nadie, pero al que muchos temían. Al principio se ganaba la vida en los hipódromos, principalmente a través del chantaje de protección y el robo al descuido. Luego, con el tiempo, se convirtió en un hombre de negocios, en todo caso, legítimo. Su imperio lo construyó utilizando el miedo y la intimidación. De hecho, así fue como quiso conquistar el sur de Inglaterra cuando quiso expandir sus actividades de chantaje en los hipódromos. Pero, al descender hacia el sur, y más particularmente hacia la capital, se encontró con algunas dificultades. Para apoderarse de los chantajes en los hipódromos de Londres, Kimber envió a sus hombres para encargarse del asunto. Allí, sus secuaces atacaron a los corredores de apuestas judíos, situados en el barrio del East End. Los chantajistas los extorsionaban y trataban de obtener aún más dinero del que las víctimas ya estaban obligadas a pagarles. Y generalmente, cuando las víctimas del chantaje no pagaban, eran cruelmente linchadas. Ese fue el caso del verdadero Alfie Solomons, un corredor de apuestas judío londinense que no iba a quedarse de brazos cruzados. Alfie Solomons, el verdadero, era un judío laico cuya familia estaba instalada en Inglaterra desde hacía décadas. Se convirtió en corredor de apuestas en los hipódromos después del armisticio de 1918 y la llegada de la paz. Esta actividad la ejercía en Londres. Todo iba muy bien para él, hasta que Kimber y sus hombres descendieron al sur del país para expandir sus operaciones. En realidad, todo se torció cuando Solomon decidió no dejarse intimidar después de ser extorsionado por la pandilla de Birmingham. Al resistirse, Solomon fue brutalmente golpeado y luego derribado para ser pateado repetidamente. Cuando finalmente fue recogido, su rostro estaba ensangrentado y le faltaban varios dientes. Lo que podría parecer una agresión menor desencadenó el inicio de una guerra de pandillas entre el norte y el sur. Después de ser atacado salvajemente por la banda de Kimber, Solomon buscó ayuda en una poderosa pandilla que operaba en el sur de Inglaterra, la pandilla Savini, liderada por Darby Savini, también representado en la serie. Savini era el capo de la mafia siciliana en Londres en ese momento. Según se dice, Darby Savini trajo más de 300 hombres de Sicilia a la capital británica para formar su mafia. Convertido en padrino de su área, se encargaba de administrar justicia, resolver conflictos internos y proteger el honor de las jóvenes mujeres. Al igual que Kimber, Savini imponía respeto y no temía a nadie. Fue después del ataque a Solomon que Savini decidió declarar la guerra a Kimber y su banda. Se desató así una rivalidad entre el norte y el sur, conocida como la Guerra de los Hipódromos de 1921, por el control de la extorsión en los hipódromos de Inglaterra.
Sin embargo, esta disputa no tuvo ganadores claros, aunque la pandilla Savini logró tener cierta ventaja sobre el de Kimber. Finalmente, Kimber y Savini acordaron una tregua y continuaron operando con su racket de protección en sus respectivos territorios. Pero esta paz no duraría mucho, ya que hacia finales de la década de 1920, la policía decidió intervenir y erradicar la extorsión a los corredores de apuestas en los hipódromos del país. Savini se ve obligado a reorientar sus actividades. En cuanto a Kimber, se va a América por un tiempo y luego regresa a Inglaterra para continuar con su extorsión, aunque en menor medida. Finalmente, los extorsionadores de los hipódromos de Inglaterra en los años 20 y los Peaky Blinders durante los años 1890 a 1910 no tenían nada de glamoroso. Kimber era un extorsionador que prosperó a través de la violencia y el miedo. Además, fue infiel a su primera esposa y abandonó a sus hijos a una vida de pobreza. Savini, al igual que Kimber, también adquirió su riqueza por la fuerza y fue, durante todo su reinado, un hombre poco respetable. Alfie Solomon, aunque menos influyente que Kimber y Savini, era igualmente cruel. La vez que mató a un hombre tras una disputa lo demuestra bien. Los hermanos Sheldon eran conocidos por ser canallas que siempre evitaban el combate justo. Al fin y al cabo, todos eran simples matones, delincuentes y nada más, incluidos los famosos Peaky Blinders. Una pregunta permanece en el ambiente. ¿De dónde viene el nombre Peaky Blinders? Entendiendo que Peaky se podría llegar a interpretar en cierto contexto como visera y blinders como cegadores, había un rumor en la época según el cual los Peaky Blinders cosían hojas de afeitar en el frente de sus gorras. Esto habría sido práctico durante las peleas, ya que podían usarlo como un arma potencial. La hoja cortaba la frente de sus enemigos y provocaba una corriente de sangre en sus ojos, cegándolos temporalmente. Aunque esta teoría es magnífica para llenar de elegancia todo el contexto de su historia, actualmente no existe ninguna prueba que lo corrobore. En su contra se dice que habría sido simplemente imposible para los Peaky Blinders de esa época obtener hojas de afeitar tan frecuentemente. A finales del siglo XIX, las hojas de afeitar desechables no se encontraban fácilmente y eran bastante costosas. En general, los jóvenes de la época usaban navajas de afeitar o iban directamente al barbero. Por otro lado, parece ser más creíble que, en realidad, esta denominación tiene su origen en el hecho de que los Peaky Blinders tenían la costumbre de poner sus gorras de lado y las doblaban de tal manera que apenas se podían ver sus ojos. De ahí lo de cegar y el término completo Peaky Blinders. Si te ha gustado la particular vida de los Peaky Blinders, entonces no querrás perderte la historia del gángster más poderoso e influyente del siglo XX, Charles Lucky Luciano. El video lo tienes justo ahora en pantalla.